A propósito de la próxima aprobación en la Asamblea Nacional del proyecto de ley de comunicación que ordena repartir por partes iguales el espectro radioeléctrico entre medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, es nuestro invitado el arquitecto Fernando Najas, presidente de la Organización de Canales Comunitarios Regionales Ecuatorianos Asociados. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. El proyecto de ley plantea democratizar el espectro radioeléctrico que supuestamente está en manos de poquísimas familias. ¿A cuántos canales de televisión regionales y comunitarios agrupa la organización que usted preside? Se crea, agrupa más o menos a 40 concesionarios que cubren sus espacios con 100 canales de televisión. Esto está distribuido por todo el país y estos medios son regionales y comunitarios, dice el nombre de la asociación, pero todos son privados. O sea, ¿quiénes son los propietarios, digamos? ¿Cuál es el perfil económico de los propietarios de los canales? El perfil de los canales comunitarios y regionales es de empresarios pequeños, de grupos familiares, pero todos estos grupos están cubriendo cada una de las provincias del país. Ese es el esquema de acción de cada concesionario en los espacios que corresponden a su concesión. Ahora, como son empresas familiares pequeñas, también tienen problemas de carácter económico. Por ejemplo, ¿qué tipo de cobertura y de programación tienen estos canales? Porque para la cobertura hay que hacer inversiones en el aspecto técnico, para la programación igualmente también. ¿Cómo está organizado ese aspecto? Claro, hay una gran diferencia entre los canales, especialmente los nacionales, con los canales locales. La programación de los canales nacionales combina producción nacional con enlatados o producciones que se compran en el exterior. En el caso de los canales comunitarios, la programación está dada definitivamente por producciones locales, por esfuerzos relacionados con los eventos de la localidad, con relaciones del entorno que corresponden a su cobertura. Las condiciones económicas tanto de los canales nacionales como de los canales locales y regionales son completamente distintas y distintos son sus procesos de operación. Ahora, en lo que se refiere a la disposición del artículo 102, ¿está de acuerdo en la distribución del espectro radioeléctrico que dispone ese artículo del proyecto de ley entre canales públicos, privados y comunitarios? ¿Qué opina al respecto? Mire, ese es un mandato de la Constitución del 2008 que ya tiene carácter de mandatoria. Yo creo que existe una utopía sobre el tema de las distribuciones en estos porcentajes. La televisión no es una actividad que está relacionada exclusivamente con atender la televisión o atender a determinado grupo de acciones en un set de televisión, es mucho más. Y los canales comunitarios que en alguna forma compiten con nuestra gestión y los canales públicos van a enfrentarse en este momento en que la gestión de la televisión es mucho más y requiere mucho más esfuerzo. Esto lo estamos viendo en este momento en la cobertura y las acciones que tiene el canal público Ecuador TV. Existe en este instante también ya una concesión para el canal de la Asamblea Nacional. Existe también un espacio concedido al Ministerio de Educación y esto implicará el que los canales públicos van a entender que las cosas no han sido tan simples como acceder a una frecuencia, acceder a determinado tipo de equipos, sino que tiene que existir un complemento más importante que es los contenidos y la programación. Ahora, aquí hay otro aspecto técnico, que es el espectro radioeléctrico tiene una cabida. O sea, ¿para cuántos canales regionales y comunitarios hay cabida en el espectro, según sea UHF, VHF? Respecto a ese problema, ¿qué características tiene esta decisión?
Mire, de lo que tengo entendido, el espectro radioeléctrico tiene acciones un poco elásticas con respecto a incorporar nuevas concesiones. El Ministerio de Educación ha sido beneficiario en este momento de una frecuencia en el canal 28, lo que quiere decir que se ha creado un espacio entre el canal 29, que es Telesucesos, y el canal 27, que es Asoma Visión, y técnicamente se van a generar una serie de opciones técnicas para que no haya interferencia entre estos dos canales. La capacidad, por tanto, de frecuencias, de lo que entiendo yo, con este ejemplo, podrían ser ampliadas. Ahora, el proyecto de ley dispone, en su artículo 112, que esta distribución se va a alcanzar de manera progresiva, mediante la asignación de frecuencias que todavía están disponibles, reversión de frecuencias obtenidas ilegalmente, reversión de frecuencias por incumplimiento de normas técnicas y jurídicas para funcionamiento o para los fines que fueron concedidas, distribución de frecuencias que regresan al Estado, según la ley, y a través de la digitalización de los sistemas de radio y televisión. Es decir, que sería un proceso que tomaría algún tiempo. ¿Tiene usted al respecto alguna observación o algo que proponer? Bueno, tengo entendido de que habrá una serie de limitaciones sobre aquellos concesionarios que en alguna forma no han cumplido con los esquemas y con las disposiciones de su concesión. Esa es una alternativa para eliminar o tener una mayor capacidad de frecuencias. Otras estarán dadas en función de decisiones políticas, otras estarán en función de las capacidades económicas que se vayan presentando sobre un esquema tremendamente competitivo para la televisión abierta. Si es que pensamos que existen en este momento más de 100 concesionarios y más de 300 canales de televisión abierta, si es que asumimos que existen también como 300 concesionarios de televisión por suscripción, el hecho no es solamente de repartición de frecuencias, sino de que exista la capacidad suficiente para cubrir las expectativas de la audiencia con respecto a programación, con respecto a calidad, con respecto a entretenimiento. El hecho de acceder a las frecuencias implica también un reto para efecto de que cada uno de los medios de comunicación se haga acreedor a la audiencia, y la competencia por la audiencia pues no es proporcional al número de frecuencias que se hayan concedido. Ahora, pero al establecer estos tres grupos, 33 y 34 de los comunitarios públicos y privados, obviamente en este momento la mayoría pues está en manos privadas, no de grandes empresarios o grandes familias o pocas familias, sino, como usted ha señalado, de decenas de pequeños empresarios en todo el país. Pero eso va a implicar, aunque sea paulatino, que con el transcurrir del tiempo el Estado va a tener que ir accediendo a mayor número de frecuencias, y que estas frecuencias obviamente van a ser, tendrán que ser cedidas por el sector privado, tanto al Estado como al sector comunitario. Ahora, por ejemplo, usted señala que en la asociación que usted preside también hay canales comunitarios. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso? Pese a que sea paulatino, a que en eso no hay una imposición drástica e inmediata, sin embargo, hay un problema de carácter práctico para lograr ese objetivo. Primero, la definición de canales comunitarios es una definición que se ajusta a la acción de muchos de nuestros canales. Cubrimos expectativas y realidades de una comunidad. La gestión de financiamiento está dada definitivamente por accesos a publicidad, accesos a determinado tipo de auspicios que se pueden dar para la televisión abierta particular. Se entendería que los canales comunitarios como tales serían aquellos que están dados también a determinadas comunidades, pero cuya finalidad no es la finalidad de lucro. En todo caso persiste lo más importante: no se trata de tener concesiones
de repartir una serie de frecuencias, sino el acceder a la audiencia. El acceder a la audiencia es un camino mucho más difícil. Seguramente, el momento en que existan muchos canales comunitarios, muchos canales públicos, pues va a haber una competencia de calidad, y la calidad va a estar calificada por las expectativas del público. Habrá tanta calidad, habrá tanto talento, habrá tanta capacidad de producción de tantos medios, y sobre todo de medios que, a diferencia de los medios que subsistimos a base de publicidad o auspicios, tendrá que darse un boom para efecto de inversiones para los canales públicos, inversiones completamente desproporcionadas y inversiones limitadas para efecto de aquellas comunidades que tienen que cumplir sus expectativas comunicacionales. En efecto, actualmente los comunitarios están en manos privadas porque cumplen fines comunitarios, pero el problema es que el proyecto de ley en su artículo 91 define a los medios comunitarios como aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos u organizaciones sin fines de lucro, y no tienen fines de lucro y su rentabilidad es social. Entonces esos son ahora los comunitarios, de ahí estarían excluyéndose a estos canales que actualmente son privados pero que cumplen fines comunitarios. Ahí también la pregunta es, respecto a lo que usted dice de poder llenar y cumplir los requisitos técnicos, los requisitos de programación, se necesita tener recursos económicos. Entonces, estas comunidades y organizaciones tienen recursos para acceder al 34% de las frecuencias, o la única manera sería con el financiamiento del gobierno. ¿Habría ahí entonces el riesgo de que la mayoría del 34% comunitario pase a ser controlado por el gobierno? Definitivamente. Mire, un reparto utópico que no tiene asentamiento en condiciones reales, en condiciones de sustento de su día a día, pues es simplemente una especie de poesía. Esta poesía puede ser un boomerang para quienes concibieron determinadas condiciones para impulsar la acción comunicacional, tanto en el área pública como en el área comunitaria. Pero vuelvo a comentarle, todo a la final concluye en un esquema económico que se traduce en acciones para obtener sintonía, y si es que lo que se presenta, a pesar de tener seguramente aportes del Estado, porque no habría otra opción para los canales comunitarios y para los canales públicos, pues persiste la capacidad de producir y producir con calidad para efecto de ganar o acceder a la sintonía. Ahora, pero también podría ocurrir lo mismo con algunos canales regionales privados que pasarían de alguna forma también a depender económicamente del gobierno. O sea, en definitiva el gobierno estaría por detrás, porque tal como usted lo plantea con mucha claridad, esto es un tema que exige, digamos, un esfuerzo económico, que no todas las comunidades están dispuestas, están en capacidad de cumplir, ni tampoco algunos canales regionales privados. Entonces esto a la larga, aunque sea paulatino, va a colocar el poder económico del Estado detrás de todo el espectro, en definitiva. Así es. Mire, las condiciones de trabajo de la mayor parte de nuestros asociados son condiciones de trabajo muy difíciles. El nivel de cobertura se realiza en función de esquemas de colaboración familiar, de esquemas muy reducidos a nivel de tener acciones muy sencillas, muy coherentes para efecto de subsistir. La publicidad del Estado, la acción del Estado como generador de publicidad, como generador de opciones, de auspicios para determinados sectores, es muy importante. Las acciones de los medios privados comunitarios puede y debe estar sustentada en campos que se
identifican con su gestión, como son la salud, la cultura, la educación, la cobertura de las realidades de cada uno de los espacios que están atendiendo. Pero el esquema no es tan simple como acceder y conceder determinadas frecuencias. Más aún, existiendo por en este momento una serie de condiciones técnicas y una serie de condiciones favorables que se da a la televisión por suscripción. Yo creería que hay un gran peligro de que con una multiplicidad de concesiones públicas, comunitarias, privadas, nos vamos encogiendo cada vez más en función de la calidad que se va presentando en la televisión por suscripción. Entonces el problema es mucho más complicado y no solamente es una ecuación entre repartir frecuencias y obtener resultados. Esta es la posición de Fernando Naja, presidente de la Asociación de Canales Regionales y Comunitarios del Ecuador. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo.